Ella compró una hacienda abandonada por solo $1000, pero cada noche algo en el sótano la llamaba por su nombre. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que te voy a contar te hará cuestionar si existen lugares que te compran a ti y no al revés. Teresa Vega tenía 41 años cuando la vida la dejó sin nada. Su marido Ignacio había muerto 6 meses atrás, fulminado por un infarto mientras trabajaba en el campo. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para prepararse. Solo el silencio terrible de un cuerpo que ya no respira y 7 niños que la miraban esperando que ella supiera qué hacer. Miguel, el mayor, tenía 14 años y los hombros de un adulto, obligado a crecer demasiado rápido. Andrea, de 12, se había convertido en la segunda madre de sus hermanos. Los trillizos Carlos, Rosa y Francisco, de 9 años, eran un torbellino de energía que Teresa ya no tenía fuerzas para contener. Beatriz, de 6, lloraba cada noche pidiendo a su papá. Y Pablo, el más pequeño de 4 años, aún no entendía que su padre nunca volvería. Teresa trabajaba limpiando casas, cosiendo ropa ajena, vendiendo tamales en la plaza. Pero no importaba cuánto se quebrara el cuerpo, el dinero nunca alcanzaba. Las deudas crecían como maleza. El dueño del cuarto que alquilaban amenazaba con echarlos a la calle. Y cada noche, Teresa se acostaba con el peso de 7 vidas sobre su pecho, preguntándose cuánto tiempo más podría sostenerlas antes de quebrarse por completo. Fue un martes gris cuando vio el anuncio. Estaba pegado en la pared de la tienda de don Evaristo, amarillento, con letra irregular escrita a mano. Se vende hacienda, buen terreno, $1000, trato directo. Teresa leyó el papel 3 veces. $1000 por una hacienda. Era imposible. Era ridículo. Tenía que ser una estafa. Pero algo en su desesperación la hizo arrancar el papelito y guardar el número. Esa noche, después de acostar a los niños, llamó. Una voz de hombre mayor respondió al tercer timbre. Ronca, cansada, como si llevara años sin dormir bien. Teresa preguntó por la hacienda. El hombre, que dijo llamarse Silverio, confirmó el precio. $1000, sin trampas, sin condiciones, solo una advertencia. Usted verá si puede quedarse, dijo. Teresa no entendió qué significaba eso, pero no preguntó. No podía darse el lujo de hacer preguntas. Tenía exactamente $1300 ahorrados. Era todo lo que le quedaba en el mundo. Y si esa hacienda era real, si podía darles un techo, un lugar donde sus hijos pudieran correr sin que nadie los echara, valía la pena el riesgo. Se encontraron 2 días después en la plaza de un pueblo que Teresa no conocía, San Vicente del Llano, un lugar polvoriento, de calles anchas y casas bajas, donde el viento soplaba caliente y seco. Don Silverio era un hombre encorvado, de piel curtida como cuero viejo y ojos hundidos, que parecían haber visto demasiado. Le entregó las escrituras. Teresa las revisó con manos temblorosas. Estaban en orden, firmadas, selladas. La hacienda estaba a nombre de la familia Ochoa, pero según el documento, don Silverio tenía poder legal para venderla. Teresa le entregó el dinero, $1000 exactos. Don Silverio los contó despacio, los guardó en un sobre y entonces la miró con una expresión que Teresa no supo descifrar. No era alivio, era lástima. Cuide a sus hijos, señora, dijo. Y si escucha algo en las noches, no baje. Nunca baje al sótano. Teresa sintió un escalofrío, pero ya era tarde para arrepentirse. Las escrituras estaban en su mano. La hacienda era suya. Don Silverio le dio las llaves y se fue sin mirar atrás, caminando despacio por la calle polvorienta hasta desaparecer en la distancia. Pero lo que no sabía era que esa hacienda llevaba esperando un nuevo habitante desde hacía 30 años. Teresa llevó a sus hijos a la hacienda al día siguiente. Fue un viaje largo en autobús,
luego en camioneta prestada y finalmente a pie por un camino de tierra que serpenteaba entre campos secos y árboles retorcidos. La hacienda apareció al atardecer, recortada contra un cielo anaranjado. Era enorme, mucho más grande de lo que Teresa había imaginado. 2 pisos de adobe y piedra, con un patio central rodeado de columnas agrietadas. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban torcidas de sus bisagras. El jardín era un mar de maleza y cardos, pero las paredes seguían en pie. El techo, aunque hundido en algunas partes, aún cubría la mayor parte de las habitaciones. Y para Teresa, que había vivido meses en un cuarto de 3 por 3 metros, aquello era un palacio. Los niños corrieron por el patio gritando de emoción. Miguel exploró las habitaciones. Andrea abrió las ventanas para dejar entrar el aire. Los trillizos perseguían lagartijas entre las piedras, y Teresa, parada en el centro del patio, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Pero cuando entraron a la casa, algo cambió. El aire adentro era diferente, más frío, más pesado. Había un olor a encierro, a madera podrida, a algo que había estado cerrado demasiado tiempo. Las habitaciones estaban vacías, pero en las paredes quedaban marcas de donde habían colgado cuadros. En el suelo había manchas oscuras que parecían sangre vieja. Y en la sala principal, todos los espejos estaban cubiertos con telas negras. Teresa preguntó a Miguel que le ayudara a quitar las telas, pero cuando jalaron la primera, el espejo debajo estaba roto, completamente destrozado. Como si alguien lo hubiera golpeado con furia. Los demás espejos estaban igual, rotos, hechos añicos. Teresa sintió un nudo en el estómago, pero decidió ignorarlo. Ya estaban ahí. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, instalaron colchones en una de las habitaciones más grandes. Encendieron velas porque no había electricidad. Comieron pan y frijoles fríos. Y cuando los niños finalmente se durmieron, agotados del viaje, Teresa se quedó despierta, sentada contra la pared, mirando las sombras que bailaban en el techo. Hasta que una noche, a las 2 de la madrugada, lo escuchó. Una voz, suave, lejana, como un susurro que venía de muy abajo. Teresa. La voz decía su nombre. Teresa. Se levantó despacio. Los niños dormían profundamente. La voz volvió a llamarla. Teresa. Venía de la parte trasera de la casa. Siguió el sonido por un pasillo oscuro. Al final había una puerta de madera gruesa con un candado oxidado. Teresa nunca había abierto esa puerta, ni siquiera había preguntado qué había detrás. Pero ahora, con la voz llamándola, sintió una necesidad urgente de saber. Rompió el candado con una piedra. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido largo. Detrás había una escalera, de piedra, descendiendo hacia la oscuridad. Y la voz venía de abajo. Teresa, baja, Teresa. Teresa agarró una vela y empezó a bajar. Los escalones eran irregulares, húmedos, cubiertos de musgo. El aire se volvía más frío con cada paso. La voz seguía llamándola. Más clara ahora, más cercana. Teresa, estoy esperando. Teresa. Llegó al fondo. Era un sótano, amplio, con techo bajo y paredes de piedra. Había cajas viejas apiladas en las esquinas, barriles vacíos, y en el centro, dibujado en el suelo con algo que parecía carbón, había un círculo perfecto, con símbolos extraños alrededor. Y dentro del círculo, una mancha oscura, como sangre seca. Teresa dio un paso atrás. La voz dejó de llamarla, y en el silencio que siguió, escuchó otra cosa: respiración, lenta, profunda, como si algo estuviera ahí con ella. Giró sobre sus talones y subió las escaleras corriendo. Cerró la puerta de golpe y se quedó temblando en el pasillo, con el corazón golpeándole en el pecho como un tambor enloquecido. A la mañana siguiente, Teresa bajó al pueblo. Necesitaba respuestas.
Encontró a doña Amparo, una mujer mayor que vendía hierbas y velas en la plaza. Cuando Teresa mencionó la hacienda, la mujer dejó de sonreír. «Usted compró la hacienda Ochoa», dijo. No era una pregunta. Teresa asintió. Doña Amparo negó con la cabeza despacio. «Nadie debería vivir ahí, nadie puede». Teresa preguntó por qué, y doña Amparo le contó. 30 años atrás, la familia Ochoa vivía en esa hacienda. Eran 9, padres, abuelos, 5 hijos. Una noche, todos desaparecieron. Simplemente se fueron, dejaron todo, ropa, comida, hasta dinero. La gente del pueblo entró a buscar. No encontraron cuerpos, no encontraron sangre. Solo encontraron el sótano y lo que había dibujado en el suelo. Desde entonces, nadie quiso quedarse ahí. Decían que se escuchaban voces, que algo pedía compañía, que el lugar estaba hambriento. Teresa sintió que la sangre se le congelaba. ¿Y don Silverio?, preguntó. Doña Amparo la miró con tristeza. Silverio era el hijo mayor de los Ochoa, el único que no estaba esa noche. Cuando volvió, su familia había desaparecido. Pasó 30 años tratando de vender la hacienda, pero nadie la quería. Hasta que usted llegó. Teresa volvió a la hacienda con el alma partida en dos. Sabía que debería irse, que debería tomar a sus hijos y huir, pero no tenía dinero, no tenía otro lugar. Y algo en su interior, algo oscuro y desesperado, le susurraba que tal vez podía quedarse, que tal vez podía ignorar las voces, que tal vez podía sobrevivir. Pero esa noche la voz volvió, más fuerte, más insistente. Teresa, baja, tengo algo para ti. Y esta vez, Teresa supo que no podía ignorarla más. Ese fue el momento en que todo cambió. Tomó una vela, abrió la puerta del sótano y bajó las escaleras despacio, sabiendo que lo que fuera que estaba esperando abajo ya sabía su nombre, ya conocía sus miedos, ya la había estado llamando desde el momento en que firmó esas escrituras. Y cuando llegó al fondo y vio lo que había en el centro del círculo, entendió por fin por qué la hacienda había costado solo $1000. En el centro del círculo había una caja, pequeña, de madera oscura, con grabados que Teresa no reconoció, símbolos antiguos, líneas entrelazadas, y en la tapa tallado con precisión un nombre, Ochoa. Teresa se arrodilló despacio. La caja no estaba cerrada con llave, solo tenía un pestillo simple. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había cartas, docenas de cartas amarillentas, atadas con un cordel, y debajo un diario de cuero gastado. Teresa sacó el diario primero, lo abrió en la primera página. La letra era irregular, escrita con tinta negra que se había corrido en algunas partes. La fecha decía marzo de 1994, y el nombre del autor, Eloísa Ochoa. Teresa comenzó a leer. Las primeras entradas eran normales, descripciones de la vida diaria en la hacienda, los niños jugando, las cosechas, las comidas. Pero a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba. Anoche escuché algo en el sótano. Mi esposo dice que son ratas, pero yo sé que no lo son. Las ratas no llaman tu nombre. Y más adelante, los niños tienen pesadillas. Todos. Dicen que ven a alguien parado junto a sus camas, una sombra alta, sin rostro, que les susurra cosas que no entienden. Teresa sintió un frío recorrerle la espalda. Siguió leyendo. Mi suegra encontró el círculo en el sótano. Dice que estaba ahí cuando compramos la hacienda, que el vendedor anterior nunca lo mencionó. Intentamos borrarlo, pero cada mañana aparece de nuevo, como si algo lo redibujara en la noche. La voz detrás de Teresa habló. Sigue leyendo. Teresa se giró de golpe. No había nadie. El sótano estaba vacío, pero la voz había sido clara, real, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella. Teresa tragó saliva. Miró el diario otra vez. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Pasó las páginas rápido, buscando las últimas entradas. La penúltima entrada estaba fechada una semana antes de la desaparición.
Ya no podemos irnos, lo intentamos, empacamos todo, pero cuando llegamos al camino, los niños empezaron a gritar. Decían que algo los jalaba hacia atrás, que no los dejaba salir. Tuvimos que volver y ahora sé la verdad. Esta casa no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. La última entrada era apenas legible. La tinta estaba manchada como si la mano que escribía hubiera temblado sin control. Esta noche haremos lo que pide, no hay otra opción. Nos prometió que si le dábamos lo que quiere, nos dejaría ir. A todos menos uno. Siempre uno tiene que quedarse. Ese es el precio. Elegimos a Silverio. Él no estaba aquí cuando comenzó. Tal vez por eso puede salvarse. Si alguien lee esto, si alguien compra esta casa algún día, sepa que el precio nunca es lo que parece. Siempre hay un costo oculto. Siempre. Teresa cerró el diario de golpe. Se puso de pie. Y entonces vio algo que no había visto antes. En la pared del fondo del sótano había una puerta. Pequeña, baja, como para un niño. Estaba entreabierta. Y detrás salía una luz tenue, amarillenta. Teresa no quería acercarse. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que subiera las escaleras, que sacara a sus hijos de esa casa y nunca mirara atrás. Pero la voz habló otra vez. Ven, tienes que ver. Teresa caminó hacia la puerta. Empujó con la mano. Se abrió hacia adentro con un chirrido suave. Detrás había una habitación pequeña, sin ventanas, y en las paredes grabados, cientos de nombres, tallados en la piedra con algo afilado. Teresa se acercó, leyó. Ochoa, toda la familia. Eloísa, su esposo, los abuelos, los 5 hijos. Todos los nombres estaban ahí. Y debajo de cada nombre, una fecha. La misma fecha, el día que desaparecieron. Y al final de la lista, recién tallado, como si la piedra aún estuviera fresca, había otro nombre. Teresa Vega. Teresa retrocedió, chocó contra la pared opuesta, y entonces lo vio. En la esquina de la habitación, sentado en el suelo, había algo. No era una sombra, era una figura, humana pero no del todo, alta, delgada, con brazos demasiado largos, sin rostro, solo una superficie lisa donde debería haber ojos, nariz, boca. Y cuando habló, la voz no salió de donde debería estar su boca. Salió del aire mismo. Bienvenida, Teresa. Te estaba esperando. Teresa quiso gritar, pero su garganta no emitió sonido. La figura se puso de pie despacio. Sus movimientos eran extraños, como si sus articulaciones no funcionaran como las de un humano. Compraste esta casa, dijo. Pagaste el precio. Ahora me perteneces, tú y tu familia. Teresa encontró su voz. No, mi familia no. Yo no sabía. Nadie me dijo. La figura inclinó la cabeza. Todos dicen lo mismo, pero la ignorancia no rompe el pacto. Esta tierra tiene hambre, siempre tiene hambre, y cada familia que viene alimenta esa hambre. 9 almas. Ese es el precio. Tú trajiste 8. Tú y tus 7 hijos. Teresa sintió que las piernas le flaqueaban. No, no puedes tenerlos. La figura se acercó. Sus pasos no hacían ruido. Es tarde para negociar, Teresa. El pacto se selló cuando firmaste las escrituras, cuando entraste por la puerta, cuando bajaste al sótano. Ya eres mía. Pero entonces Teresa recordó algo. El diario, la última entrada. Siempre uno tiene que quedarse, ese es el precio. Miró a la figura directamente. Si te doy uno, ¿dejarás ir a los demás? La figura se detuvo. Hubo un silencio largo. Y entonces respondió. Sí, esa es la regla, siempre ha sido así. Uno se queda, los demás pueden irse, pero tiene que ser sangre, tiene que ser familia. Teresa cerró los ojos. Sintió lágrimas ardiendo en sus mejillas. Y entonces dijo algo que le desgarró el alma. Yo me quedo. La figura inclinó la cabeza otra vez. ¿Tú? Teresa asintió. Sí, déjalos ir. A todos. Y tómame a mí. La figura no respondió de inmediato. Teresa abrió los ojos. La figura la miraba. O al menos, eso parecía. Aunque no tenía ojos, Teresa sentía su mirada. Nadie ha ofrecido eso antes.
dijo la figura. Siempre eligen al más débil, al más pequeño, al que creen que importa menos, pero tú ofreces la vida que más importa, la tuya. Teresa respiró hondo. Son mis hijos. Prefiero 1000 veces estar aquí que verlos sufrir. La figura permaneció inmóvil. Y entonces algo extraño sucedió. La luz de la habitación empezó a cambiar, a volverse más cálida, más suave. Tu sacrificio tiene poder, dijo la figura, más poder del que crees. La sangre ofrecida con amor rompe cadenas que la sangre derramada con miedo jamás podría. Teresa no entendió. ¿Qué quieres decir? La figura levantó una mano, larga, delgada, y señaló hacia la pared donde estaban los nombres tallados. Todos los que están aquí vinieron por codicia, por el precio bajo, por la tierra fácil. Pero tú viniste por desesperación, por amor a tus hijos, y ahora ofreces tu vida por ellos. Eso no estaba en el pacto original. Teresa sintió que algo cambiaba en el aire. Entonces, ¿qué pasa ahora? La figura bajó la mano. Puedes irte. Todos pueden irse. El pacto se rompe cuando el amor supera el miedo, cuando alguien está dispuesto a dar todo sin esperar nada. Teresa no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad? La figura asintió. Pero hay una condición. Esta casa no puede volver a venderse, no puede volver a usarse, debe ser destruida. Si no lo haces, el pacto renacerá, y la próxima familia que venga no tendrá tu suerte. Teresa no lo pensó 2 veces. Lo haré, lo juro. La figura retrocedió. Y entonces, por primera vez, Teresa vio que no estaba sola. Detrás de la figura, transparentes como humo, había otras formas. Familias enteras, hombres, mujeres, niños, todos mirándola, todos en silencio. Y uno a uno empezaron a desvanecerse, como si finalmente pudieran descansar. La figura fue la última en irse. Antes de desaparecer, habló una última vez. «Gracias». Teresa parpadeó. «¿Por qué me das las gracias?» La figura inclinó la cabeza. «Porque me liberaste también. Yo no elegí esto. Fui la primera en quedarse, y he estado esperando cientos de años a que alguien rompiera la cadena». Y entonces se desvaneció en el aire. Teresa subió las escaleras corriendo. Salió del sótano, cerró la puerta, y esa noche no durmió. A la mañana siguiente despertó a sus hijos. No les explicó todo, solo les dijo que tenían que irse, que la casa no era segura. Miguel la miró confundido. ¿Y a dónde vamos? Teresa no tenía respuesta, pero sabía que ya encontrarían algo. Siempre lo habían hecho. Antes de irse, Teresa bajó al pueblo. Encontró al padre Luciano. Le contó todo. El sacerdote escuchó en silencio y al final asintió. «Yo me encargaré». Teresa le entregó las escrituras. «Quiero que esta casa sea demolida, que nadie vuelva a vivir aquí». El padre Luciano prometió que así sería. Una semana después, Teresa y sus hijos estaban en otro pueblo, más pequeño, más pobre, pero vivo, real, sin voces en la noche, sin sótanos oscuros. Teresa consiguió trabajo cosiendo, Miguel ayudaba cargando bultos en el mercado, Andrea cuidaba a los más pequeños y poco a poco reconstruyeron lo que habían perdido. Meses después, Teresa recibió una carta del padre Luciano. Le decía que la hacienda había sido demolida, que en su lugar habían plantado árboles, que la tierra finalmente descansaba y que, curiosamente, cuando derribaron las paredes, encontraron algo enterrado en el sótano. Huesos, docenas de huesos, de familias enteras que nunca salieron, que nunca pudieron escapar. Teresa quemó la carta, nunca habló de eso con sus hijos y nunca volvió a San Vicente del Llano, pero cada noche, antes de dormir, agradecía en silencio, porque estuvo dispuesta a dar su vida. Y esa disposición la salvó a ella y a todos los que amaba, porque a veces el verdadero precio no es lo que pagas, es lo que estás dispuesto a pagar. Y las cosas que se venden demasiado baratas siempre tienen un costo oculto,
un costo que se cobra en la oscuridad, en el silencio, en el momento en que crees que estás a salvo. Teresa aprendió que no existen las gangas, que todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe, más poderosa que el miedo, más poderosa que la oscuridad, más poderosa que cualquier pacto antiguo. La hacienda ya no existe, pero su historia sigue viva como advertencia, como lección, para que nadie olvide que hay lugares que no deben ser habitados, precios que no deben ser pagados, y que a veces lo más caro que puedes comprar es lo que cuesta menos. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez compraste algo que parecía demasiado bueno para ser verdad? ¿Qué harías si descubrieras que lo que compraste tiene un precio oculto? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu historia. Y si esta historia te dejó sin aliento, si sentiste cada palabra, si te hizo pensar, por favor, suscríbete, dale like, comparte este video, porque hay muchas más historias esperando ser contadas. Historias de misterio, de sacrificio, de amor más fuerte que el miedo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo barato es una ganga. Nos vemos en la próxima historia.